Hola a todos, bienvenidos una semana más a Making Toys. Esta semana os traigo otro vídeo súper especial, porque vamos a seguir con la serie de vídeos sobre la historia de mis personajes. Ya os hablé en el primero de Guananeco y ahora le toca el turno a este señorito, que es Dorovani. Dorovani es un lebrílope ladrón, ¿vale? Pero mejor os cuento la historia en plan bien. Venga, adentro. Dorovani es un lebrílope que vivía tranquilo en un desierto americano, pero tenía un problema, y es que le gustaban mucho las cosas que no eran suyas. Algunas noches se acercaba a la ciudad para rebuscar en las casas y mangar algo, pero un día, mientras robaba una casa, encontró una maleta abierta, así que se puso a rebuscar en ella. Pero de repente alguien abrió la puerta, y a Dorovani solo se le ocurrió esconderse dentro de la maleta. La mala suerte de que el dueño de la maleta iba tarde a coger un vuelo directo a Japón. Menos mal que en la aduana pensaron que era un peluche. Pero claro, una vez en Japón, Dorovani se encontraba muy perdido y no sabía qué hacer. Y es que de repente su vida había cambiado de una forma radical. Y estuvo así vagando hasta que se acordó de que había una cosa que podía ayudarle a sobrevivir y que él sabía hacer muy bien. Exacto, robar. Así que ese mismo día se puso mano a la obra, y mientras buscaba una casa fácil de robar, encontró una que ya tenía la puerta abierta y señales de altercado. Cuando se asomó al interior, descubrió que alguien había puesto todo patas arriba, y de repente dos ojos fieros y brillantes aparecieron en la oscuridad, y en cuestión de segundos, una sombra formidable escapó de la casa tirándolo al suelo. Tras darle unas cuantas vueltas, nuestro lebrílope decidió que tenía que encontrar a esa criatura y aprovechar de su fuerza para colarse en las casas. ¿Sabéis ya de quién es la silueta? Fácil, ¿no? De Guananeco, claro que sí. Y es que cuando creé a Guananeco me di cuenta de que necesitaba crear otro personaje que le complementase de algún modo. Porque, bueno, Guananeco es un personaje que es un poco tristón, ¿no? Es un poco cabroncete porque lo ha pasado mal. Sin embargo, Dorovani es todo lo contrario. Es muy payaso, muy picarón y digamos que se complementan el uno con el otro. Dorovani con Guananeco es muy zalamero porque le interesa. Pero en el fondo también yo creo que ha llegado a entender al gato y a quererlo también un poco, ¿no? Entonces le ayuda siempre en todo lo que puede. Para crear a Dorovani no me inspiré en la cultura japonesa, como ya había hecho con Guananeco, sino que esta vez me fui a la cultura, al folclore norteamericano. A mí la verdad que me gusta muchísimo el folclore en general y me gusta ir cambiando de inspiraciones porque siempre hay algo que en cualquier cultura que se adapta más a lo que voy buscando hacer. Y en concreto me basé en la leyenda del Yakaluk, o lebrílope en español, que es una criatura muy tímida y muy huidiza, con aspecto de conejo o liebre con cuernos, que disfruta un montón gastando bromas y engañando a los humanos. Ya tenía un personaje que era un lebrílope, pero era mucho más violento y pandillero. Y revisando viejos bocetos encontré una versión que había dibujado de este mismo personaje, pero en versión joven. Así que pensé en adaptarlo para crear a Dorovani. Existen dos versiones del toy de Dorovani. El primero es en resina y es muy sencillo y mono. El segundo es la versión en Sofubi, y en esta quise representar su faceta de ladrón. Lo que lleva en la espalda es un saco fantasma, que le ayuda a guardar aquello que roba, y que es en realidad otro personaje de Stick Up Monsters. Su aspecto es una mezcla entre el clásico ladrón europeo y el ladrón japonés, que hemos visto siempre en cómics y anime. El nombre de Dorovani es una mezcla de dos palabras, es un juego de palabras. Y bueno, ese nombre en la historia se lo dan los japoneses, donde él acaba, a la criatura que hace que desaparezcan sus cosas y que han visto así de refilón y que parece que es un conejo. Y es que Dorovani, las dos palabras que lo componen son Dorobo, que es el japonés para ladrón, y Bani, que es pues conejo en inglés, ¿no? Y claro, el nombre, si os fijáis, pues representa lo que es un conejo ladrón, pero también representa su procedencia por el Bani, ¿no? Que él venía de un desierto americano, y Dorobo, que es pues donde él acaba, en Japón. Bueno, esa es la historia hasta ahora, porque realmente mi plan es que sigan desarrollándose y que sigan pasando cosas, sigan entrando en juego más personajes. De hecho, pronto subiré otro vídeo con la historia de nuevos personajes que... Bueno, nuevos no, de otros personajes que tengo. ¿Cuál es vuestro favorito de momento? ¿Guananeco o Dorovani? ¿Cuál os gusta más? ¿El personaje así seriote que es Guananeco o el personaje guasón que es Dorovani? Pues contadme en los comentarios. Y nada más, que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.